Bueno, buenas noches. Realmente muchas gracias por estar. Muchas gracias a la ORT por la invitación. Hacía tiempo que no me daba una vuelta por acá. Y de vuelta, muchas gracias a ustedes, que sé que muchos están volviendo del trabajo. Y voy a tratar de hacer una presentación para que no se me duerman, digamos, ¿no? La idea hoy, como decía Laura, es poder compartir con ustedes unos minutos del tema. Pasen sin problema. Compartí con ustedes un poco qué es esto de Big Data. Tengo más o menos unos 45 minutos, 50 minutos. La idea es poderles contar, quiero que se lleven 5 puntos que son para mí los importantes. Quiero que entiendan qué es esto de Big Data. Me interesa que entiendan cómo está cambiando los negocios a través de esto de Big Data. Quiero también sacarle un poco de esnobismo, si me permiten la palabra, a esto de Big Data. Quiero que vean quiénes son los perfiles, y eso lo hablábamos con Laura recién, quiénes son los perfiles que trabajan en esta área. Y quiero que ustedes también se vean proyectados en esos perfiles. Y por último quiero ver qué se hace con la data, qué hacemos nosotros desde Equifax y qué es lo que buscamos y qué es lo que busca el mercado cuando trata de trabajar con Big Data. Nosotros nos definimos como una empresa de conocimiento aplicado a través de los datos. Básicamente Equifax está en el Uruguay desde 2001, cuando adquirió Clearing Informes, quizás lo conocen más por Clearing Informes. Clearing Informes existe en Uruguay desde 1954, o sea, hace muchísimo tiempo. Equifax está en 24 países, tiene casa matriz en Atlanta, tiene más de 118 años en el mercado. Y la verdad que tiene más de 800 millones de personas, analizamos más de 800 millones de personas en estos 24 países y más de 90 millones de empresas también están incluidas dentro de los análisis que hacemos. Entonces, esta es la oficina de Montevideo, esta es una foto sacada hoy, literalmente, esta es nuestra sala de reuniones. Y la verdad es que a través de eso tratamos de trabajar y darle valor al mercado. Y les voy a mostrar más o menos cómo lo hacemos. Primero que nada, ¿qué es Big Data? Me imagino que todos deben haber escuchado Big Data, por lo tanto doy como entendido qué es Big Data. A mí lo que me interesa es comentarles a ustedes qué es lo que nosotros entendemos por Big Data y qué es lo que estamos trabajando para poder cumplir con esas expectativas de Big Data. El primer tema es Big Data. Estos son los ratios que podemos ver a nivel de información. Vemos que, y ahí ustedes lo pueden ver, la cantidad de logins en Facebook, la cantidad de mensajes de texto, la cantidad de videos de YouTube, las horas de video de YouTube, todo eso son datos. Imagínense que esto pasa en 60 segundos, en un minuto. Imagínense al día la cantidad de información y datos que se está volcando al mercado. Y por otro lado, no solamente tenemos lo que hacen las personas a través de eso, sino también lo que hacen las máquinas que están conectadas a Internet. Y algún ingeniero, algún estudiante de ingeniería puede explicar mejor que yo cómo el IoT está generando más información y cómo también nos permite a nosotros poder generar lo que queremos, que es entender comportamiento para generar valor. Entonces Big Data genera para nosotros muchos datos muy rápido y con diferente formato. Básicamente esa es la definición que nosotros entendemos por Big Data. Lo que tratamos de entender es que el volumen de información se genera, es muchísimo, y la verdad es que ese volumen de información que hoy tenemos disponible para analizar se ha generado el 90% en los últimos 2 años. Si miramos la historia de la humanidad, no se ha generado tanta información como en estos últimos 2 años. Y esto va a seguir así y va a ser permanente en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados a que la información cada vez va a ser cada vez va a disponer más datos y cada vez más rápido vamos a tener que analizar esa información. El otro punto que quería compartir con ustedes es justamente de que cada vez, y esto es una tendencia a largo plazo, la información va a estar disponible. Y como me imagino que deben haber visto esta portada de Economist, sobre todo el concepto, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo, y muchos de los que hemos hablado últimamente identificamos esto. A diferencia de lo que es el petróleo, que es un bien escaso, que es un bien commodity, el Big Data o la data tiene el otro problema, no es escaso, es abundante.
y como les dije, es muy abundante a nivel de velocidad con la disponibilidad que se crea. Por lo tanto, el problema no es de manejar un bien escaso, sino el problema de generar cómo administramos y cómo gestionamos este flujo y volumen de información, para obviamente generar valor. Entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes es el concepto de Big Data, el concepto de que tienen que manejar información en tiempo real y que esa información no es en formato estructurado, ¿no? Clásica base de datos SQL o Excel o lo que sea, sino que hay mucha información que no tiene estructura, que son imágenes, que son textos, que también se están incorporando a los análisis y que es importante considerarla cuando ustedes empiecen a analizar el tema de Big Data. El segundo tema es cómo está cambiando esto en los negocios, digamos, ¿no? Estoy en una escuela de negocios, nosotros también hacemos negocios y queremos entender cómo realmente está cambiando en los negocios disponer de esta información y analizar esta información. Como dice ahí, van a haber nuevos jugadores, nuevas tendencias, nuevas fuentes de ventaja competitiva, ¿no? La verdad es que esto está generando que se rompan ciertos modelos y que la verdad es que surjan modelos nuevos. Ahora, si ustedes me permiten, y tengo que identificar un momento en la historia en donde la revolución de la información comenzó, y esto es una decisión muy personal, la verdad, yo la pondría en 1440, cuando se inventa o se pone en producción la imprenta. ¿Por qué? Porque antes toda la información era oral, y la primera vez que se sistematiza, se pone en una misma forma, ¿no? Y se logran los costos de los libros, en este caso, se reduzcan, como hoy se reduce la tecnología, y podemos compartir. Para mí, lo instalo en 1440. Y a partir de ahí, hubieron muchísimos cambios por disponer de información, por disponer de datos, y que esa información sea entendida y compartida por todos. Y déjenme volver del 1440 al 2018, y básicamente cómo algunas empresas referentes están empezando a utilizar la data y cómo están utilizando el Big Data para poder tomar decisiones y generar ventaja competitiva, que de última de eso se trata este proceso. El primero es cómo los hoteles Marriott están empezando a definir precios, cómo están definiendo su capacidad instalada, cómo están definiendo su estrategia de segmentación. Y acá básicamente es una estrategia de segmentación por comportamiento, no segmentación específica por condición, si me permiten, ¿no? La verdad es que eso está cambiando la lógica de cómo se están dando los negocios. El segundo ejemplo que les traigo, me imagino que lo conocen, es Netflix. Netflix tiene esa característica espectacular que todos esperamos los 30 segundos, ¿no? Cuando vemos un episodio y ya sabemos que nos recomienda algo y si tenemos tiempo le vamos a dar OK. La verdad es que eso nos podemos pasar todo el fin de semana mirando películas o series de Netflix, y eso lo hace básicamente con este algoritmo que está ahí. Netflix lo que analiza en tiempo real es qué es lo que ustedes vieron y qué es lo que, según ese algoritmo, según lo que vieron y según ciertos patrones, qué es lo que verán en los 30 segundos siguientes. Es un modelo de predictivo que tiene esa lógica, ¿tá?, de recomendación y de sugerencia en función de lo que vieron. Y la verdad es que eso es lo que a ustedes le permite autoconvencerse de lo que generó Netflix, es lo que ustedes quieren ver. No hay nada más divertido como cambiar el usuario y dárselo a sus hijos. Entonces cuando ustedes van a ver y sus hijos vieron los dibujitos, les va a recomendar los dibujitos. Ahora si ustedes ven 2 películas o 2 seriales, automáticamente el algoritmo aprendió que el patrón cambió, por lo tanto le empieza a sugerir otro tipo de algoritmos. Entonces la verdad es que es un algoritmo inteligente y es parte de lo que vamos a ver también acá. ¿Conocen el ejemplo de UPS? Algunos lo conocen, algunos no. Algunos se los he comentado en clase. UPS, a través del análisis de los datos, encontró que no tienen sus camioncitos, como que está ahí, no doblan a la izquierda. Cuando definen las rutas críticas para poder entregar, en ninguno de los casos doblan a la izquierda. Porque en Estados Unidos doblar a la derecha con roja es permitido. Entonces, por más que tengan a la izquierda, el más cerca, doblando, tengan donde entregar la carta, él va a doblar a la derecha. Esos análisis de datos, ese análisis de comportamiento, le definen que ahorran $500 millones por año. Solamente por identificar a través de datos que no tienen que doblar a la izquierda. Déjenme ponerle otro ejemplo, algunos lo hemos sufrido bastante. El ejemplo de Disney.
Disney, a través de sus pulseras y de un sistema informático interesante, puede sacar el comportamiento y les recomienda muchas cosas, desde qué comer, qué juegos ir, qué lugares tienen Fast Pass. Y déjame contarle alguna anécdota que he compartido con algunos acá. La verdad es que nosotros con mi familia fuimos a Disney y el primer día que fuimos salimos a pasear. Y obviamente fuimos a alguna juguetería ahí en Downtown Disney, no sé, y la verdad que le mostramos explícitamente, nos quedamos en un hotel Disney por primera vez, y le mostramos a nuestros hijos que dejábamos la tarjeta de crédito dentro de la caja fuerte, explícitamente, para decirle básicamente, mirá que salimos a pasear, juguetes, el incentivo, la estructura de incentivo estaba bastante clara. Y nos fuimos a la juguetería, y obviamente la juguetería era mágica, ¿no? Como todo Disney. Y mi hija más chica agarró en ese momento 3 años, 4 años, agarró un par de chiches y nos acercamos a la caja, ella con sus chiches, y le dijimos, ¿te acordás que la tarjeta de crédito no la trajimos? Así que es inviable que te podamos comprar. Y bueno, ahí está el valor de lo bilingüe, y esto en español obviamente, ¿no? Lo bilingüe de la cajera me dijo, pero ¿usted se está quedando en el Hotel Disney? Sí, claro. ¿Tiene la llave de la habitación? Sí, claro. Pasamos la llave de la habitación y automáticamente se carga a la habitación el costo. Obviamente en ese momento no tuvimos más fundamento. Entonces ese tipo de comportamientos son los que después te generan incentivos para que compres más, para que generes valor, ¿no? O sea, te recomiendan las entradas, te recomiendan la estadía, te recomiendan los chiches, te recomiendan una cantidad de cosas que uno desde el lado del consumidor se siente muy agradecido porque te entienden, y por el otro lado dame un poco de paz, digamos, ¿no? Así que también Disney está aplicando esto. Capital One es un banco en Estados Unidos que básicamente hoy te da un crédito directamente con reconocimiento facial. El reconocimiento facial identifica que vos sos vos, primero, que no hay fraude, y segundo, automáticamente te escorea en función a ver si sos capaz de adquirir un crédito o no. Y con eso, automáticamente, te genera un modelo predictivo y dice que tu comportamiento va a ser A, B o C. Y ese es el monto, la tasa y el plazo que te va a dar, en función solamente de leerte los rasgos faciales. De vuelta, es información no estructurada de imagen, como les decía hoy. ¿Conocen el ejemplo de Target? Target es muy interesante porque Target, a través del análisis de comportamiento de compra, le recomendó a una adolescente, le mandó una carta y le dijo que tenía en promoción productos para embarazadas. Esa carta a la adolescente le llegó y la leyó el padre, y el padre le hizo una denuncia a Target, la verdad, porque ella, la hija era adolescente y lejos de estar embarazada, pero a los 4 meses tuvo que sacar la denuncia porque Target tenía razón. La adolescente se comportaba como una persona embarazada y la verdad es que estaba embarazada y no se lo había dicho a los padres. Y eso es básicamente por entender el comportamiento del consumidor y poder generar modelos predictivos con cierta lógica. Tesla hoy su gran valor no es en su cadena de producción, como todos ustedes saben, en su fábrica no es óptima hoy en día, pero sí la cantidad de información que tiene. De hecho no comparte información y como dice ahí, y esta es una noticia que tendrá 6 meses más o menos, tiene más de 780 millones de millas de información de cómo conduce la gente. Y eso se genera cada 10 horas otro millón. Imagínense para el diseño de ciudades, para el diseño de autos, para el diseño de seguros, para el diseño de una cantidad de industrias relacionadas a cómo maneja la gente, cómo los datos influyen en la toma de decisiones y en el valor que se puede generar. Y no estoy pensando solo en nuevos productos ni en nuevos servicios, estoy pensando en cómo cambian las industrias, cómo se modifican las industrias a través de los datos. Y por último, todo lo relacionado con blockchain. Hoy blockchain está permitiendo
generar mucho valor a través de los datos, porque eso me da la seguridad de la transaccionalidad en distintos momentos, y la verdad es que también está modificando, que son datos con ciertas características que me generan seguridad en la transacción, y eso está cambiando obviamente también el comportamiento y está cambiando ciertas industrias. De vuelta, voy a los seguros, voy a la banca, voy a una cantidad de industrias que están cambiando, en este caso Walmart con su acuerdo con IBM, en cómo genera información para la trazabilidad de la fruta en este caso. Yo a través de blockchain y a través de esa aplicación, Walmart hoy me puede dar valor agregado a mí como consumidor, que sé de dónde vienen en este caso las naranjas, cómo fue la cadena de producción, sé toda la cadena de logística que hay atrás de esa naranja, porque a mí me interesa tomar decisiones informadas y eso es parte del juego, ¿no? Saber qué estoy consumiendo, no solamente que me lo digan, sino tener información y que esa información tenga cierta confiabilidad. Entonces, como les dije, se están cambiando las reglas de juego, la información está cambiando las reglas de juego. Hace muchísimo tiempo que la información está cambiando las reglas de juego, pero en los últimos 2 años esa información, como vimos en el primer punto, lo está haciendo cada vez más rápido. Y eso ustedes se tienen que adaptar porque los procesos están cambiando. El segundo o el tercer punto que quiero compartir con ustedes, que es algo que nos preguntamos en Equifax todos los días, es cómo hacemos para que la cultura de la data esté impregnada en todas las decisiones y en todas las empresas, y particularmente cuáles son los perfiles que trabajan acá. Yo sé que somos medio raros, ¿no? Somos una mezcla ahí de cosas, y la idea que hablaba con Laura era poder entender más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de perfiles que trabajan en esta industria. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que hay distintas etapas del proceso de análisis de datos. Y déjenme hacer un pequeño ciclo de vida de cómo las empresas adoptan la cultura de gestionar los datos. El primer punto, como dice ahí, es lo más básico, ¿no? Básicamente es una reportería operacional. Yo creo que incluso en Uruguay el 80-90% de las empresas tienen algún tipo de reportería. Quizás básico, pero tienen cierto tipo de reportería para poder tomar decisiones, sobre todo financieras. El segundo punto, como dice ahí, ya son más indicadores de gestión, KPIs, ¿no? La verdad es que ahí tengo algún cuadro de mando, tengo algún extracción de datos que me muestra algún tipo de datos de cierta manera estándar y que yo pueda aplicarlos a las decisiones de negocio. El segundo o el tercer punto, cuando van un poco más y evalúan y adelantan en el ciclo de vida, empresas que incorporaron la decisión de los datos y cómo gestionan los datos, empiezan a explorar los datos y empiezan a visualizarlo. Una etapa del proceso es visualizar los datos. Esto no quiere decir ni más ni menos que tomar datos de distintas fuentes y verlos con cierta lógica. Y ahí aparecen una cantidad de software hoy, como Power BI de Microsoft, como Tableau, ¿no? Como Spotfire. O sea, hay una cantidad de software que lo que me hacen es poder mostrarme datos. Solamente lo muestran. Los grafica de distinta forma. De cierta manera algunos pueden entender algún tipo de correlación, con el riesgo siempre aquello de los tiburones. ¿Conocen la correlación entre los tiburones y los helados, ¿no? Ataque de tiburones y consumo de helado tienen correlación, pero no quiere decir que porque consuma helado los tiburones me atacan. Es una cuestión de que se da una característica que habitualmente tomamos helado en verano y nos bañamos más en verano, por lo tanto aumentan la cantidad de ataque de tiburones. Esto lo que me permite es identificar dónde hay causalidad y dónde hay correlación. Y con una visualización yo puedo entender qué comportamiento similar hay. Esto básicamente de no dobles a la izquierda o está comprando más o menos las mismas cosas, yo lo puedo hacer en un software de visualización. Ya con eso tengo un paso bastante más que solamente tener reportería estática y que habitualmente me sale esa información una vez al mes. Y después empiezan todo el tema de segmentación, o sea, ya empiezo a entender un poco de patrones. Ya no solamente empiezo a entender la visualización, sino empiezo a diagnosticar. Y se los voy a mostrar cómo trabajamos nosotros en Equifax. Ya empiezo a ponerle un poco más de conocimiento. Ya no solamente veo datos, sino empiezo a entender cierto contexto para poder segmentar y poder sacar conclusiones de esos segmentos.
De vuelta, y ahí empezamos a segmentar o tratamos de segmentar por comportamiento, no por qué es la persona. A mí no me interesan los hombres mayores de 40 que estén vestidos con traje. La verdad es que a mí me interesa aquellas personas que se comportan como los hombres mayores de 40 vestidos de traje. Y no quiere decir que todas esas personas que cumplan esas características de ser se comporten de esa forma. Y tenemos una cantidad de ejemplos y hay gente más especialista que yo para explicar este tema de segmentación comportamental. Pero es importante que las empresas se den cuenta de que pueden diagnosticar. Después, en un quinto paso, la verdad es que ya quiero predecir. No solamente quiero entender qué fue lo que pasó, sino quiero entender qué es lo que va a pasar. Y básicamente ahí lo que desarrollo son modelos predictivos. Y ahí básicamente empiezo a entender qué es lo que va a pasar en función de qué es lo que pasó. Y cuando digo qué es lo que pasó, digo extraer información de una cantidad de datos y de cantidad de fuentes de datos diferentes. Acuérdense de la primera diapositiva de Big Data. Entonces, en función de eso, yo lo que voy a hacer con distintas herramientas estadísticas es poder determinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Y por último, eso que va a pasar en el futuro, lo que hago es tratar de que sea inteligente y pueda aprender esos patrones que yo leí y armé un modelo estadístico para predecir. Lo que estoy tratando es de que eso aprenda comportamiento. Y ahí empieza todo lo que está relacionado con Machine Learning, que viene muy de la mano con Big Data, y el aprendizaje automático. Entonces la verdad es que no solamente quiero saber qué fue lo que hiciste, imagínense que aprendo todo lo que hicieron en el pasado y genero un modelo predictivo, pero ustedes empiezan a comportarse de cierta forma, que el algoritmo automáticamente empieza a aprenderlo y empieza a ajustar el modelo predictivo en función de cómo ustedes se están comportando. Y me tira el mismo score o me tira la misma probabilidad de que ustedes se comporten de cierta manera, pero aprendiendo lo que ustedes están haciendo en tiempo real. Entonces esa es la diferencia entre un algoritmo tonto que se programa y que queda estancado en el tiempo y tengo que recalcularlo en algún momento, a modelos de aprendizaje automático. Algoritmos inteligentes que básicamente lo que hacen es aprender cómo ustedes se comportan, meterlos en el modelo predictivo y dar un score modificado en función de esa nueva información. Entonces, las empresas están en distintas etapas. En alguna etapa del ciclo de vida del dato están. El tema es cómo la cultura de gestionar los datos empieza a migrar estas empresas más hacia arriba a la derecha, que es donde empiezan a optimizar y a generar ventaja competitiva diferencial. Y es importante entender ahí la combinación entre sistemas, el área de sistemas, ingeniería y demás, y todo lo que es econometría y modelos predictivos y demás, porque es importante que la persona que trabaje en esto sepa de que no todos los modelos predictivos son iguales. Y les traje un paper bastante reciente con la Copa del Mundo, y según estos alemanes, el que iba a sacar y que iba a ser campeón iba a ser Alemania, básicamente. Y habían desarrollado todo un modelo de Machine Learning que les daba una cantidad de probabilidad enorme para que fuese Alemania. El gran problema que tuvieron es que usaron una metodología, y ahí lo hice, ¿no? Básicamente hicieron regresiones de Poisson y Random Forest, que son básicamente árboles de decisión, y no se dieron cuenta de que el escenario del Mundial es un escenario que no se analiza con esa herramienta, porque no es un escenario que yo puedo leer lo que pasó en el pasado y con cierta lógica predecirlo, porque hay outliers, y eso es lo divertido del fútbol, son escenarios bastante caóticos que muchas veces lo que pasó en el pasado no determina lo que va a pasar en el futuro. Entonces no es solamente, y de vuelta, esto es un paper académico recién presentado, es importante que ustedes combinen cómo entender el valor agregado de los datos, qué herramienta, muchas veces estadística, muchas veces de sistema, tienen que aplicar. Y esto muchas veces es más de negocio, más de estadística, que de tecnología. ¿Por qué le digo esto? Porque estos son los tres perfiles que uno hoy puede encontrar que trabajan en la gestión de datos. El primero es el Data Scientist. Y voy a hacer un disclaimer. Cuando uno lee estos perfiles, casi con seguridad lo hizo alguien más tirado a sistemas que a negocios, ¿no? Porque básicamente el Data Science lo que hace es gestionar la data. Y ahí, como dice, lo que tiene que entender es
qué es lo que está diciendo la data, cuáles son los patrones de comportamiento, cómo armar modelos de Machine Learning para hacer modelos predictivos inteligentes, y por último, tener capacidades de mostrar y explicar esto al resto de la humanidad. Y hoy, como le voy a mostrar en alguna diapositiva al final, es el trabajo más sexy del mundo, según este artículo de Harvard. Gracias a él, algunos podemos tener mayor libertad para negociar nuestros beneficios, digamos, ¿no? Pero la verdad es que la combinación entre tecnología y negocios está presente en el Data Scientist. Después, si me permiten, el segundo es el Data Engineer. Básicamente lo que logra es una combinación más tirado a sistemas, más tirado a lo que es gestionar base de datos, manejar lo que es Big Data, manejar lo que es el ecosistema Hadoop, que lo que hace es poder procesar todo ese mundo de información que ustedes vieron, la canaliza, la limpia y la disponibiliza para que el Data Scientist pueda generar valor a través de esos datos. ¿Ok? Y el tercer perfil, un poco tirado al costado, digamos, es el perfil más de negocio. Es el perfil que ellos llaman Data Analysis, o Business Analyst, porque lo que hace es poder entender cuáles son las necesidades del cliente, o puede entender las necesidades de la organización o del mercado, y genera insight a través del procesamiento de los datos. Es decir, es el que termina convirtiendo eso que era primero tecnológico, después tecnología mezclada con negocios como era el Data Scientist, en algo que pueden entender toda la organización. Entonces es un perfil, y lo que dice ahí que con Power BI y con Tableau y con SQL está solucionado el tema de lo que es el Data Analyst. Bueno, hay una combinación de cosas. Ni el Data Scientist es tan que sabe todos, ni el Data Engineer es solamente para la parte de datos y quedo ahí, ni el Data Analyst es solamente explico qué dicen los datos al negocio. Hay una combinación de cosas. Lo que sí les puedo decir es que esa combinación tiene que tener de alguna manera algo de tecnología y algo de negocios. Lo hablamos con Laura recién. Básicamente nosotros en Equifax, los que trabajamos en DNA, para nosotros Data Analytics, tenemos una combinación bastante fuerte de lo que es negocio y bastante fuerte de lo que es tecnología. Es decir, yo me tuve que aprender, no vengo como vieron del palo de tecnología, tuve que aprender a programar en Python, tuve que aprender a programar en R, tuve que aprender a cierta manera manejar cierto software, básicamente hacer queries no solamente en SQL, sino también en lo que es Big Data, Impala y Hub. No sé si hay alguno que esté más para el lado de sistemas, haciendo queries en lo que es Big Data. Realmente muchísimos datos y necesito que la información esté rápido. Por lo tanto, tuve que aprender eso. Y la verdad es que hoy la combinación de negocios y tecnología para el tema de Data Analytics es fundamental. No es solamente negocios y me quedo del lado del negocio, sino tengo que aprender a utilizar ciertas herramientas. Si bien quizás no experto, pero saber que esas herramientas, qué es el valor que le puedo sacar. Entonces, estos son los tres perfiles característicos que aparecen cuando empezamos a trabajar de datos. No es ni que el Data Science sepa todo, al contrario, trabajamos en equipo. De vuelta, en Equifax somos un grupo de ingenieros en sistemas, en economistas, licenciados en gerencia, en estadísticos, en que trabajamos juntos, que más o menos hablamos el mismo idioma, que son los datos, y todos hablamos el mismo idioma, que es cómo generar valor para el cliente. La verdad es que cuando uno analiza las grandes corporaciones empieza a darse cuenta fundamentalmente de que hay una migración de la academia y básicamente a dónde van, al departamento de economía y particularmente al departamento de microeconomía. ¿Por qué? Porque microeconomía lo que hace es explicar el comportamiento de los agentes. Es decir, básicamente tratan de entender cómo se comportan las distintas personas o las distintas empresas en función de los datos. Y acá les puse básicamente algunas empresas que se están llevando gente de la academia, y se los dejé ahí, y sobre todo me interesa remarcar el último. El último, IGAL, es uruguayo,
tiene su PhD en economía en la Universidad de Harvard. La verdad que hace muchísimo tiempo que está en Estados Unidos y que hace un año y poquito, lo acaba de reclutar Amazon para que analice el comportamiento de las distintas empresas en la nube. Entonces la verdad es que mucha gente está migrando con base en economía y con base en microeconomía particularmente, a las empresas que generan y gestionan una cantidad de datos. ¿Por qué? Porque el secreto acá es entender comportamiento, entender cómo se mueven los agentes y cómo los agentes toman decisiones óptimas. Así que bueno, como venía a una escuela de negocio, traté de mostrarle un poco que no es solamente tecnología. Cuando vaya al centro, esta slide la saco. ¿Cómo trabajamos en Equifax en función de esto? Este es el mundo que se nos viene, este es el mundo donde Equifax compite y donde genera valor. Básicamente nosotros tenemos esas tres cosas para poder generar insight. El primero es data, ¿no? Estamos todo el día, una parte de mí se levanta pensando cómo puedo generar nueva data, cómo puedo acceder a nueva data y esa data que tenga una entropía, ¿no? ¿Qué valor agrega a la data que ya existe mayor? Es decir, trato de generar, como dice ahí, datos únicos, confiables y relevantes para poder generar valor sobre ellos. ¿Y cómo genero valor? El otro tercio de mi cerebro empieza a pensar cómo hago modelos para que los clientes puedan tomar mejores decisiones. Y habitualmente el cliente me pide qué es lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, tengo que generar algún tipo de modelo predictivo que habitualmente el estándar que tenemos nosotros es el score de riesgo. Hoy el score de riesgo, ustedes no se dan cuenta, pero está en todos lados. Básicamente trabajamos con gran cantidad, más de 4.000 empresas en Uruguay, y la decisión de riesgo está desde que acceden a un cable, a un celular, a la universidad, y obviamente a todo el sistema financiero. O sea, la verdad es que tratamos de cumplir con los modelos predictivos que quiere la demanda, y ahí tenemos distintos tipos de modelos predictivos. El de riesgo, como le dije, es el común y es el que se le conoce a Equifax en el mundo, pero también tenemos modelos predictivos a nivel de propensión de consumo, a nivel de churn y cómo los clientes van a abandonar la empresa. O sea, distintos tipos de modelos que tratan de adelantarse a qué es lo que van a hacer la demanda potencial de las empresas para que los ejecutivos tomen decisiones informadas. Y el último tercio, no es mucho mi cerebro, pero el último tercio es ver cómo puedo implementar y facilitar todos esos dos pasos anteriores a través de tecnología. Y esa tecnología que sea cada vez más fácil, sea cada vez más individualizada y sea cada vez más útil para la toma de decisiones. Entonces, hace 3 años nos pedían tener el score de riesgo una vez al día. Hoy nos piden tenerla en tiempo real, porque todo lo que son las fintechs no cierran, digamos, no cerramos nunca. Entonces, la verdad es que ellas la quieren en cualquier hora del día y tienen que estar disponible tecnológicamente ese score de riesgo para escorear a las personas en cualquier momento. Entonces tenemos que pensar cómo es la mejor tecnología. Y el proceso que estamos viviendo de cambios de Big Data hacia ahí va, ¿no? Y todas esas tres cosas lo que hacen es dar soluciones porque realmente nos interesan, y ese es el fin último de Equifax, es pensar cómo podemos mejorar la toma de decisiones a nivel de nuestros clientes. Cómo podemos mejorar esa toma de decisiones informada. ¿Cómo lo hacemos? Como le dije en el ciclo de vida, para nosotros el ciclo de vida estamos bastante adelantados, por lo tanto son etapas. La primera etapa es una descriptiva, trato de entender qué es lo que pasó, como dice ahí. Una de diagnóstico, que fue lo que le expliqué, es por qué pasó lo que pasó, que no es menor. Yo ahí ya necesito un poco más de información, no solamente datos. Predictiva, qué es lo que va a pasar. Y por último, prescriptiva es, en función de lo que va a pasar, qué decisiones puedo tomar y qué decisiones puedo automatizar y qué decisiones son ad hoc, que yo necesito la información y no puedo sistematizarla de alguna manera. Entonces trabajamos para poder definir qué es lo que va a hacer cada uno de los clientes o cada una de las personas para poder ayudar a nuestros clientes. Y el mundo, como vieron, de la data es súper dinámico, y a nivel de Equifax, de Casa Matriz, tenemos centros de investigación que tratan de encontrar soluciones a problemas nuevos. La verdad, hay una cantidad de gente muy inteligente que trata de poder solucionar problemas que
en el pasado no tenían solución. Y particularmente le traje uno, que es las redes neuronales. Para los que estuvieron leyendo un poco lo que es Big Data y Machine Learning, la verdad es que las redes neuronales lo que es un modelo muy bueno para generar algoritmos cuando convergen una cantidad de fuentes de datos. Y la verdad es que es uno de los mejores. Ahora el tema es que es una caja negra, es decir, no tengo el peso relativo de cada una de las variables, ¿no? Por lo tanto, no puedo decirle a una persona que le doy o que no le doy el crédito, ¿ah? Porque la verdad es que no tengo ni idea por qué no se lo doy. No sé si porque pagó mal, porque tiene cierto comportamiento. La verdad es que es una caja negra y no tengo la forma de identificarlo. En Estados Unidos no se puede, por ley, no se puede utilizar de cierta manera el tema de lo que es caja negra, porque tengo que darle una explicación explícita, la verdad, de por qué le rechazo la prueba del crédito. Por lo tanto, necesito investigar esa caja negra a nivel de modelos predictivos. Y después todo lo que estamos instalando en este momento, estamos desarrollando a nivel general, que es toda una plataforma de Big Data que ya está en la TAM, que está desde noviembre en Argentina, que está desde marzo en Uruguay, en donde nosotros procesamos a grandes velocidades, y ahora van a ver, muchísima información. Y eso nos permite bucear en datos que antes no nos animábamos a meter. ¿Por qué? Porque procesarlos, analizarlos, pedir que saquen los datos de vuelta, era poco menos que una venganza. Entonces no nos metíamos, hasta ahí llegábamos. Ahora, como tenemos el procesamiento mucho más rápido, la verdad es que la velocidad aumentó por 10. Nos metemos en preguntas que antes no nos animábamos a meternos, ¿no? Porque sabemos que podemos procesar la información. Y por último, la verdad es que realmente los datos son el rey, y tenemos que empezar a aprender a utilizarlos, porque nos están dando beneficios que de otra manera era imposible utilizarlos. Y acá les pongo el ejemplo, y esto es verdad. Esto se presentó en el DNA Summit del año pasado en Atlanta, en noviembre, y la verdad es que en la población de Estados Unidos, imagínense que procesar más de 2.000 variables y aplicársela a casi 200 millones de personas y escorearlos, la verdad es que llevaba mucho tiempo. Para los que han tratado de procesar esos modelos, se imaginan el tiempo que llevaba. Llevaba 3-4 días. La verdad es que ahora lleva 2 horas. Entonces, imagínense meterse en problemas que antes tenían que ver qué pasaba y esperar 3 días a esperar 2 horas. Eso nos permite entrar en una cantidad de información, una cantidad de cosas que hoy nos animan a meterse, que la verdad es que facilitan mucho. Otro de los beneficios que tienen es poder entender el sentimiento de las personas solamente por sus gestos a un costo marginal cercano a 0. Y la verdad, disculpen que me ponga de referencia, básicamente lo que hice ahí fue tratar de escorear en distintos atributos cómo se sentía mi hijo. No es que haga esto habitualmente después de las vacaciones, pero básicamente el 99% de su sentimiento es felicidad, como ven ahí. Está contento. O sea, ya me pagó el pasaje, digamos, ¿no? Pero básicamente yo por saber, y esto básicamente es una aplicación, ¿no? Y de Microsoft utilicé en este caso, la verdad es que es marginal 0, es simplemente aprender a utilizarlo, y me da la posibilidad de entender, ¿no? Sentimientos. Y el entender sentimientos me facilita muchas veces el abordaje o la definición de cierto tipo de productos, o el momento, el timing en el cual yo voy a hacer una oferta o voy a hacer algún tipo de presentación de producto. Y es un score, como dice ahí, como ve la parte derecha de la presentación, es un score que escorea cada uno de los sentimientos que tiene. Otro punto que es interesante es poder entender quién quiere y saber quién puede en tiempo real. Si yo le pregunto quién quiere, ahí todos levantamos la mano. La pregunta es quién puede, y todo lo tengo que hacer en tiempo real. El año pasado nos mostraban cómo en Estados Unidos Equifax está leyendo Twitter y está pudiendo identificar quién está interesado en cierto tipo de autos. Allá el mercado de leasing de autos obviamente es grandísimo, y los créditos para auto es un mercado gigantesco. Entonces, por Twitter, saber quién le interesa qué auto y poder escorearlo en tiempo real y decirle y mandarle un mensaje directo y decirle: pasalo a buscar, está aprobado tu crédito, pasalo a buscar por la automotora X. Eso en tiempo real. Entonces la verdad es que el cliente
solamente por decir qué lindo este auto, ya está escoreado, ya está identificado, ya está autorizado el préstamo. Lo único que tiene que pasar a buscar el producto por la tienda. Y ponga el auto, zapatos y demás. El otro punto que cambia las reglas de juego, y es donde empieza a ser el rey el dato, es la verdad poder definir precios dinámicos, ¿no? Básicamente, poder entender algo que los economistas sueñan, que es la disponibilidad a pagar individual de cada agente. La verdad es que eso es casi utópico, pero con el Big Data hoy podemos identificar. Y la verdad es que alguien que lidera esto son las aerolíneas. Si ustedes se sientan a preguntar el precio que pagó cada uno de los que viene viajando en el mismo lugar que ustedes, al lado de ustedes, van a ver una heterogeneidad bastante interesante. Y uno dice, muchas veces dice qué suerte, y otra dice, me mataron con el precio de pasaje. Pero la verdad es que hay muchos factores que definen cuál es el precio óptimo y cuánto está dispuesto a pagar cada una de las personas. Y eso hoy a través de los datos lo puedo hacer, y lo puedo hacer con bastante poco error predictivo, porque tengo una cantidad de datos. Y después también empiezan a haber otro tipo de efectos donde se pueden aplicar a políticas públicas. Walter Sosa es un economista, econometrista y estadístico de la Universidad de San Andrés en Argentina, muy bueno. Les recomiendo sus tweets de fin de semana sobre estadísticas, son geniales. Y la verdad es que comparto con él de que se puede empezar a cuestionar incluso modelos económicos de hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, medir la inflación a través de un proxy como el IPC. Yo escribía esto en el 2016 en la revista Forbes, de que ya no es tanto predecir, sino puedo empezar a leer, ¿no? La verdad es que puedo empezar a describir, en este caso, los precios relativos para ver un proxy de inflación. Entonces empiezan a verse distintas utilidades, distintas formas que puedo aprovechar yo a nivel de negocio este tipo de gestión de los datos. Este es otro artículo que escribí allá un poco más en el 2015 para Forbes, en donde desde mi perspectiva lo que decía ahí, que los etnógrafos, los que marcan tendencia, los que marcan comportamientos futuros y demás, ya no iban a ser más los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos. Ya hay algoritmos inteligentes, ¿no?, que generan cierto tipo de comportamiento futuro, y hemos visto en las noticias sobre Facebook y Analytica, Cambridge Analytica, cómo se identifican tendencias a través de los datos. Y por último, algo que escribí hace bastante tiempo, ya en el 2004, que para mí la creatividad, como dice ahí, innovan gracias a la creatividad, no gracias a la estadística. Se empiecen a pensar de que la innovación ya no es tanto de creatividad, sino desde el punto de vista de cómo ustedes son creativos, pero a la hora de preguntarle a los datos, y si son creativos en cómo analizan los datos en forma diferente a lo que le hace la media del mercado. Si ustedes pueden generar creatividad en eso, pueden generar valor directo para las compañías. Y los últimos dos artículos que les traje es el traductor, y básicamente ahí el traductor es aquel que puede vivir en los dos lados, ¿no? Es más el data scientist, que puede hablar de negocios con cualquiera de negocios, pero también puede hablar de tecnología, ¿no?, con cualquiera de tecnología, y puede surfar el mundo de los dos lados, ¿no? Puede subirse a cualquiera de las dos olas. Y por último, todo lo que es comportamiento de economía comportamental, que está atrás de todo esto. La verdad es que, como les dije, esto toma decisiones, comportamiento de los agentes y economía comportamental. Por lo tanto, hay mucho de negocios metido en la gestión de datos, y que ustedes no pueden perder de perspectiva cuando empiecen a trabajar con esto. A modo de resumen, y creo que me quedan 5 o 10 minutos, y la verdad es que después abro a preguntas. Lo primero que le quería traer, y creo que esto tiene que ser obligatorio en todas las universidades, es ponerle cuánto está ganando cada uno de los perfiles que hablamos hoy. Esto es una investigación de Glassdoor en 2008, Estados Unidos, en donde define cuál es el trabajo más sexy de todos, y los ordena por más sexy, donde todos quisieran trabajar. Y la verdad es que, si bien mucho de mi trabajo todos los días es de data scientist, yo soy bastante contrario a decir de que es el más sexy de todos. La verdad es que
cada uno tiene el perfil para trabajar de lo que sea. Quiero desmitificar un poco el perfil que muchas veces se levanta y la verdad es que es como cualquier otro perfil. De hecho, les traje acá de vuelta la cantidad, como ven, la última columna es la cantidad de puestos abiertos que hay, ¿no? Y los salarios, la media de salario, no es el que gana más, la verdad, y tampoco es el que más se busca, ¿no? Los ingenieros en software ganan por lejos, ¿no? Tienen más de casi 30.000 puestos abiertos. La verdad es que es importante que ustedes empiecen a analizar de que un Analytics Manager o un Database Administrator, o que la verdad es que un gerente de marketing o un gerente de producto también ganan muy bien en promedio, y estoy llevándolo al mercado americano, ¿no? Entiendan de que hay una cantidad de gente que también trabaja. Lo que pasa es que cualquiera de esas personas, el de marketing, el de producto, además, trabajan con datos. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar de marketing, de operaciones y demás, y recursos humanos incluidos, ¿no? Tienen que saber que van a trabajar con datos. Y para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando cuando hablamos de datos, es importante que sepan todo lo que les comenté hoy. Por último, y esta es la penúltima diapositiva, el secreto está en cómo ustedes, o sea, si se me corta la luz, llévense esta diapositiva, cómo ustedes pueden pasar de datos, ¿no? Como dice ahí, de Big Data a Analytics y de Analytics a Insight. La verdad es que si ustedes pueden encontrar cómo desarrollan data, cómo manejan la data, cómo desarrollan y diseñan los insights, o sea, cómo generan valor, cómo encuentran esos hallazgos que nadie más encontró, cómo desarrollan eso que encontraron, esos patrones de comportamiento, cómo los implementan, cómo los piensan, cómo generan nuevos modelos, y por último, cómo hacen para que eso se distribuya y sea adoptado por la organización, es el secreto de todo esto. O sea, esto es de vuelta, cómo ustedes encuentran patrones y eso impacta en las decisiones informadas de las empresas, pero de vuelta, en cómo generan ventaja competitiva. Si ustedes no pueden traducir la ventaja competitiva en datos, es muy difícil de que el data analysis les sirva para algo. El secreto está en cómo ustedes generan esos insights y cómo pasan de la data a insight de la mejor manera. Y teniendo esa combinación de vuelta de tecnología y negocios que hace que ese café sea lo más rico posible.